Hola, ¿qué tal gente? Así es, finalmente he regresado, o bueno, no del todo, solo subiré vídeos cuando me sienta inspirado o cosas así, pero bueno. Hoy estaremos analizando algo intrigante que, como ya lo habrán visto en el título y/o en la portada del video, estaremos enfrentando a Slenderman de la creepypasta del mismo nombre y a Alastor de la serie de Hazbin Hotel, pero no solo voy a utilizarlos como si nada, no, para esto estaré utilizando a las versiones de Slenderman de la historia del Experimento 84, y de los vídeos de Slenderman vs Jeff the Killer y Slenderman vs Yellow Jack, pero unificando las tres versiones para crear a un solo Slenderman, y para Alastor estaremos utilizando a sus versiones de la primera temporada de Hazbin Hotel, así que, comencemos. Todo comenzó en la oscuridad de un laboratorio clandestino bajo el nombre de Experimento 84, cuando un joven desesperado fue secuestrado por un científico que prometía transformarlo mediante una manipulación anatómica extrema. Tras ser sedado con una sustancia verdosa, el sujeto fue encerrado en una cámara de vidrio donde ráfagas de energía rompieron su ser, borrando sus facciones y cosiendo su boca y nariz de forma sobrenatural hasta dejarlo sin rostro. Una explosión masiva interrumpió el proceso antes de que sus extremidades terminaran de desarrollarse, pero el daño ya era permanente. El sujeto emergió de los escombros convertido en una entidad pálida y altísima, descubriendo que de su espalda brotaban tentáculos negros que actuaban con una violencia instintiva, asesinando al policía que investigaba el lugar y aplastando al científico que le arrebató su humanidad. Convertido en un habitante de las sombras y los bosques, Slenderman comenzó a defender su territorio de otros seres anómalos, encontrándose primero con el asesino conocido como Yellow Jack, quien acechaba en una casa de campo. El combate entre ambos se extendió por horas en la espesura del bosque, donde Jack intentó desesperadamente usar su escalpelo y sus propios fluidos negros contra la criatura, pero la capacidad de regeneración de Slenderman resultó ser insuperable. En un clímax de furia, Slenderman manifestó tentáculos por todo el entorno, empalando a Jack y terminando con su sufrimiento eterno para dejar claro quién era el verdadero dueño del bosque. Esta supremacía fue desafiada finalmente por Jeff the Killer, quien en su locura buscó enfrentarse al único ser que podía rivalizar con su infamia. La batalla fue un despliegue de brutalidad pura, con Jeff lanzando ataques frenéticos de cuchillo contra un Slenderman que utilizaba su teletransportación y su fuerza física para someter al psicópata. Este enfrentamiento final consolidó la transformación de aquel experimento fallido en el depredador alfa de las leyendas urbanas, un ser nacido de la ciencia prohibida que ahora gobierna el miedo absoluto, alternando entre una extraña búsqueda de compañía y los estallidos de violencia incontrolable que definen su existencia. Slenderman en fuerza es de nivel estructura, sus tentáculos atravesaron el pecho de un policía instantáneamente y levantaron vigas de acero de un laboratorio destruido sin esfuerzo. En sus combates contra Jack y Jeff, demostró fuerza suficiente para empalar múltiples objetivos simultáneamente. Slenderman en resistencia es de nivel estructura, sobrevivió a la explosión de una computadora masiva y al derrumbe total del laboratorio del Experimento 84, Soportó cortes directos de armas blancas, el cuchillo de Jeff y el bisturí de Jack, sin mostrar signos de dolor o daño crítico hacia su ser. Slenderman en combate es de nivel sobrehumano, posee un estilo de combate multidireccional gracias a sus tentáculos, lo que le permite pelear con varios oponentes o atacar desde ángulos imposibles para un humano. En reacción, Slenderman es de nivel hipersónico, capaz de interceptar a asesinos extremadamente rápidos como Jeff y Jack. Su reacción está ligada a su distorsión electromagnética, que ralentiza o confunde al oponente antes del golpe. En desplazamiento, Slenderman es de nivel humano / teleportación, su caminar es lento y errático, pero compensa su baja velocidad de desplazamiento con la capacidad de aparecer y desaparecer instantáneamente en el campo de batalla. En inteligencia es de nivel genio / instintivo, posee los recuerdos de su vida como estudiante, pero tras el experimento, su mente opera con una eficiencia fría. Entiende la psicología del miedo y sabe cómo acosar a sus víctimas antes de atacar. Su durabilidad es infinita del tipo biológico / fantasmagórico, ya que no necesita respirar y posee una regeneración casi instantánea. Puede pelear durante horas sin mostrar ningún tipo de cansancio físico. En su armamento, Slenderman posee tentáculos o apéndices dorsales, los cuales son su arma principal y son lo suficientemente afilados para empalar y lo suficientemente fuertes para derribar estructuras. En sus poderes / habilidades tenemos su regeneración acelerada, la cual sana heridas de armas blancas en segundos. Manipulación de tentáculos, de los cuales puede generar un número indeterminado de ellos y variar su longitud. Distorsión electromagnética, con la cual su sola presencia afecta cámaras y equipos electrónicos.
Teletransportación, la cual es su capacidad de moverse entre espacios de forma instantánea. Bioadaptación, no requiere oxígeno y su cuerpo no posee órganos vitales convencionales. Inducción de miedo / parálisis, su sola presencia puede paralizar a adultos y policías por el terror visual que este les genera. En sus debilidades tenemos su inestabilidad mental por la cual a veces pierde el control de su propio cuerpo, lo que puede causar ataques erráticos no planeados. Su nostalgia / humanidad que fue su deseo de tener a alguien con quien hablar o su afinidad por los niños sugiere un residuo de su antigua vida que podría ser explotado emocionalmente. El daño celular extremo que aunque se regenere, los ataques que destruyan su cuerpo a nivel molecular, como la energía que lo creó, podrían ser efectivos para derrotarlo. Alastor fue en vida un famoso locutor de radio y asesino serial en Nueva Orleans que murió en 1933 tras un incidente de caza donde fue confundido con un ciervo y al llegar al infierno poseía un poder bruto que nunca se había visto en un alma humana recién llegada, por lo que comenzó a masacrar a los overlords que habían dominado por siglos transmitiendo sus gritos de agonía por todo el pentagrama para consolidar su leyenda como el demonio de la radio hasta que desapareció misteriosamente por 7 años y regresó justo en la puerta de la Bean Hotel, presentándose ante Charlie no porque crea en la redención, sino porque ver a la gente intentarlo y fallar le parece el entretenimiento más puro que existe y durante la primera temporada se encarga de gestionar el hotel trayendo a Nifty y a su sirviente bajo contrato Usk mientras humilla públicamente a Vox en una guerra de medios, demostrando que su magia vudú sigue siendo superior a la tecnología moderna, pero tras su enfrentamiento casi mortal contra Adam donde su micrófono es destruido se retira herido revelando en su soledad que está atrapado en un contrato desesperadamente romper para volver a ser el dueño absoluto de su destino por lo que en la segunda temporada sus movimientos se vuelven más calculados utilizando su cercanía con Charlie para manipular los hilos del poder en el infierno, mientras el hotel se vuelve un símbolo de resistencia y él se posiciona como una pieza clave que protege el lugar solo porque le sirve de escudo y plataforma para sus propios planes de recuperar su autonomía total y derrocar a quien sea que lo mantenga encadenado manteniendo siempre esa sonrisa perpetua que usa como máscara de control para ocultar su verdadera frustración y sed de dominio absoluto sobre todo el reino demoníaco. En fuerza Alastor es de nivel muro más / estructura, físicamente no suele golpear, pero sus tentáculos y sombras tienen la fuerza suficiente para despedazar naves de guerra, como la de Sir Pentiorus, y triturar cuerpos de demonios con facilidad. En combate Alastor es un maestro en combate mágico y psicológico ya que prefiere mantener la distancia. Su estilo es elegante pero brutal, utilizando el entorno y sus sombras para atacar desde ángulos muertos. La reacción de Alastor es supersónica, fue capaz de esquivar múltiples ataques de luz y embestidas de Adam, quien se mueve a velocidades extremadamente altas. Reacciona a ataques que el ojo humano no podría ver. En desplazamiento Alastor usa la teleportación o viaje por sombras, ya que no es un corredor veloz, pero su capacidad de fundirse con las sombras le permite aparecer instantáneamente en cualquier lugar del pentagrama. Alastor es un genio manipulador / estratega, es un experto en contratos, juegos de palabras y guerra psicológica. Sabe leer las debilidades emocionales de sus oponentes para desestabilizarlos antes de pelear. Alastor tiene una durabilidad sobrehumana ya que como pecador, no puede morir por medios convencionales. Incluso tras ser herido de muerte por un ángel, tuvo la energía suficiente para teletransportarse y comenzar a sanar por su cuenta. En su armamento Alastor cuenta con su micrófono de radio, bastón, el cual es su principal canalizador de magia. Amplifica sus poderes y actúa como un cetro. En sus poderes Alastor posee manipulación de sombras. Su sombra tiene vida propia y puede atacar, sujetar o espiar de forma independiente. Creación de contratos. Puede ligar las almas de otros demonios a su servicio, como hizo con Usk y Nifty. Alteración de la realidad local. Puede manifestar objetos, comida o cambiar la apariencia de una habitación con un chasquido. Invocación de entidades. Capacidad de llamar a seres sombríos y tentáculos de dimensiones oscuras. Transmisión de radio. Puede proyectar su voz y los gritos de sus víctimas por todas las frecuencias de radio que estén a su alrededor. En sus debilidades tenemos las armas angelicales, las cuales son la única forma de matarlo permanentemente o dejarle cicatrices que no sanan fácilmente. Gracias a su arrogancia y su exceso de confianza lo llevó a subestimar a Adam, lo que casi le cuesta la vida. Su contrato, Alastor está encadenado por un trato superior que limita su libre albedrío y, posiblemente, el acceso al 100% de su poder real.
Alastor, buscando expandir su influencia y entretenerse con nuevos juguetes fuera del infierno, fijó su vista en un bosque humano que había ganado fama por la desaparición sistemática de personas. Alastor no toleraba que otra entidad reclamara el dominio absoluto sobre el miedo en ese territorio, mientras que Slenderman detectó la intrusión de las radiofrecuencias demoníacas como una amenaza directa a su control electromagnético del bosque. La colisión entre estos dos comenzó formalmente cuando el bosque, bajo el dominio de Slenderman, fue invadido por una neblina carmesí y una señal de radio que distorsionaba la frecuencia natural de la zona, provocando una colisión inmediata entre la magia demoníaca y la estática visual de la entidad pálida. El combate inició sin previo aviso cuando Slenderman, utilizando su teletransportación, intentó empalar al demonio con sus tentáculos, pero Alastor se disolvió en sombras con una carcajada estática, reapareciendo en una forma gigantesca que hacía crujir los pinos a su paso. Durante el desarrollo del duelo, la fuerza de nivel estructura de Slenderman fue puesta a prueba. Cada vez que Alastor invocaba portales y garras sombrías para desgarrar la piel de Slenderman, la regeneración acelerada de la entidad cerraba las heridas en segundos, permitiéndole contraatacar con una brutalidad que derribaba árboles enteros. Sin embargo, la balanza comenzó a inclinarse cuando Alastor dejó de atacar el cuerpo y empezó a manipular la realidad local, atrapando los tentáculos de Slenderman en hilos de energía vudú que la fuerza física no podía romper. En el clímax del encuentro, mientras Slenderman intentaba desesperadamente liberarse emitiendo una estática ensordecedora, Alastor canalizó su poder a través de su micrófono directamente hacia el centro de la entidad, liberando una ráfaga de energía infernal que consumió la estructura biológica de Slenderman. La batalla finalizó cuando el cuerpo de Slenderman, incapaz de regenerar un daño que atacaba su existencia misma, se desintegró en una nube de estática negra, dejando a Alastor como el único dueño de un bosque ahora silencioso y calcado. Aunque Slenderman es una fuerza de la naturaleza con una resistencia física impresionante, perdió por las siguientes razones. Escala de poder. Aunque Slenderman sea de nivel estructura, Alastor opera en un nivel de magia barra realidad que afecta dimensiones. Mientras Slenderman es un error biológico de la ciencia, Alastor es una entidad espiritual establecida. Tipo de daño. Slenderman puede regenerar heridas físicas, como los cortes de Jeff o Jack, pero Alastor ataca la esencia y el alma. La regeneración biológica de Slenderman no tiene defensa contra la magia demoníaca o el borrado espiritual. La versatilidad. Slenderman depende de sus tentáculos y su estática. Alastor tiene un arsenal mucho más amplio que incluye la invocación de súbditos, manipulación de sombras y control del entorno, lo que le permitió abrumar la defensa física de la creepypasta. Y bueno chicos, eso sería todo por hoy, tal vez me equivoque, tal vez no, por lo que les pido que no se lo tomen tan en serio, esto solo es el principio de algo mucho más grande, además de que no tengo tanta experiencia en esta temática de vídeos de versus de personajes, por lo que solo les pido paciencia, porque recabar toda la información es algo tardado, más aparte tener que estudiar para mis cosas personales lo va a hacer incluso más tardado, pero hey, Herofoxy ha regresado. Y bueno, ya solo me queda decirles que dejen sus opiniones sobre este enfrentamiento en los comentarios, y sin nada más que decir me despido, chao.